Como siempre, un gusto saludarles. Mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de Directo América. Comenzamos. Mientras María Corina Machado le regalaba el Nobel de la Paz a Donald Trump en Washington, otras conversaciones tenían lugar en Caracas este jueves entre el director de la CIA, John Ratcliffe, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien no descartó un desplazamiento a Washington. Irán entró en su segunda semana de bloqueo de Internet por las protestas antigobierno. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, conversó con el presidente de la República Islámica, Masoud Pezeshkian, y dijo que buscaba ayudar a desescalar la crisis interna. También le ofreció a Israel mediar con Teherán. Y en Minnesota continuaron las protestas bajo la amenaza de Donald Trump de invocar la ley de insurrección y desplegar fuerzas militares en el estado. Los enfrentamientos de ciudadanos con agentes del ICE en Minneapolis siguen enardecidos por el asesinato de Ronnie Good hace poco más de una semana. El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en Caracas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Lo informó el New York Times citando a un funcionario estadounidense. La reunión, que no pudo ser verificada de manera independiente, habría tenido lugar este jueves. Las partes hablaron de cooperación en materia de inteligencia, estabilidad económica y la necesidad de garantizar que Venezuela deje de ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes, según fue textualmente informado. The New York Times también resaltó que Rodríguez previamente participó en negociaciones con el enviado especial estadounidense Richard Grenell para lograr un acuerdo que permitiera que el expresidente Maduro, ahora depuesto, renunciara voluntariamente al poder. Y mientras que esas conversaciones tenían lugar, en Washington, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reunía con Donald Trump y hacía todo lo posible para ganarse el favor del presidente estadounidense, regalándole el galardón. Pero hasta la fecha, la líder opositora no ha conseguido el respaldo de Trump para tomar las riendas de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro durante una incursión en Caracas. Veamos. Una reunión discreta para la ganadora del Premio Nobel de la Paz. María Corina Machado almorzó en la Casa Blanca con Donald Trump, lejos de las cámaras. Trump, que no ha ocultado su deseo de ganar un premio Nobel, no respaldó a Machado para que se hiciera con el poder en Venezuela después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro. Ahora, la líder de la oposición venezolana parece estar haciendo todo lo posible para ganarse el favor del presidente estadounidense. Le entregué al presidente de los Estados Unidos la medalla del Premio Nobel de la Paz como reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad. Por el momento, la Casa Blanca parece seguir prefiriendo a la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La administración ha estado en constante comunicación con la señora Rodríguez y otros miembros del gobierno interino de Venezuela. Han sido extremadamente cooperativos. Hasta ahora han cumplido todas las exigencias y peticiones de Estados Unidos y del presidente. Por lo tanto, al presidente le gusta lo que ve y espera que esa cooperación continúe. Según un funcionario estadounidense, Washington ha vendido petróleo venezolano por valor de $500 millones como parte de un acuerdo bajo el liderazgo de Rodríguez. Caracas parece estar cediendo a las exigencias de Washington, incluida la liberación de decenas de presos políticos en los últimos días, una petición que Estados Unidos llevaba mucho tiempo exigiendo. Rodríguez insistió en que quería preservar la paz, pero que su país no debía temer a la diplomacia. Y hoy podemos decir que tenemos como objetivo, en juramento al presidente y a la primera dama, la preservación del poder nacional. La preservación del poder nacional venezolano. Que nadie se equivoque. Rodríguez, la ex vicepresidenta de Maduro, también ha prometido una reforma del sector petrolero del país. Mientras tanto, Estados Unidos sigue adelante con sus esfuerzos por controlar el petróleo de Venezuela. El jueves confiscó un sexto petrolero en el Mar Caribe. Cambio de tema, Irán entró en su segunda semana de bloqueo de Internet, en medio de las protestas antigobierno que estallaron el 28 de diciembre. El presidente ruso Vladimir Putin conversó por teléfono con Masoud Pezeshkian y le ofreció sus esfuerzos para desescalar la situación interna. Pero también conversó con el primer ministro israelí y le ofreció hacer de mediador con Teherán. El actual movimiento de protesta en Irán llega años después de un gran levantamiento en defensa de los derechos de las mujeres tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
El lema Mujeres, Vida, Libertad era su grito de lucha que hoy resuena de nuevo. Un país en llamas, en medio de algunas de las mayores protestas vistas desde 2009. Esta joven iraní quema una foto del Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo del país, y se suma a una larga tradición de mujeres que se enfrentan al gobierno iraní. Apenas unas semanas después de la Revolución Islámica de 1979, cuando las mujeres iraníes oyeron hablar de la obligatoriedad del hijab, a pesar de la promesa del régimen de proteger sus libertades, decenas de miles salieron a las calles, pero 4 años después, el velo se convirtió en ley. Y a pesar de conservar el acceso a la educación, los derechos de las mujeres se vieron cada vez más mermados. Desde 1979, las mujeres han estado en el centro de los movimientos de protesta contra el gobierno de los ayatolás. Desde el movimiento verde de 2009 hasta 2022, cuando los derechos de las mujeres se convirtieron en una bandera, después de que Mahsa Amini, una mujer kurda de 22 años, fuera detenida por llevar incorrectamente el velo y posteriormente falleciera bajo custodia. El lema Mujeres, Vida y Libertad resonó en todo el mundo. 550 personas murieron en la represión y 20.000 fueron detenidas. Esas protestas no provocaron un cambio de gobierno ni reformas, pero fomentaron una cultura en la que las mujeres reclamaban nuevas libertades sin el beneplácito de los clérigos chiitas. Muchas jóvenes ya no comparten las ideas morales de sus padres. Las mujeres jóvenes ya no dudan en enfrentarse a sus familias a las que consideran ancladas en la tradición y la cultura islámica, al igual que ellos quieren imponerse, y actúan de la misma manera con la sociedad. Dicen, no quiero hacer eso, no quiero ser así. Ahora, en la ola de protestas de 2026, las mujeres siguen portando pancartas reclamando sus derechos contra el Ejecutivo de Teherán y el sistema de gobierno islámico. Vamos a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump amenaza con invocar la ley de insurrección para sofocar las protestas en la ciudad mayoritariamente demócrata de Minneapolis, en el estado de Minnesota. La ley permite el uso del ejército estadounidense en territorio nacional. Y su amenaza ha agravado las tensiones en terreno, donde un agente del ICE mató a una mujer la semana pasada y un agente federal disparó e hirió a un hombre el miércoles. Aquí están los detalles. Las tensiones en Minneapolis han alcanzado su punto álgido. La Casa Blanca afirma que los 3.000 agentes del ICE que han llegado a la ciudad están allí para tomar medidas enérgicas contra lo que consideran como inmigración ilegal, pero los funcionarios locales y estatales dicen que el verdadero propósito es sembrar el miedo. Agentes del ICE, armados, enmascarados y sin la formación adecuada, van puerta por puerta ordenando a la gente que les señale dónde viven sus vecinos de color. Detienen a personas indiscriminadamente, incluidos ciudadanos estadounidenses, y les exigen que muestren sus documentos. El jueves, Donald Trump recurrió a las redes sociales para calentar aún más los ánimos, afirmando que estaba considerando invocar la ley de insurrección, una ley poco utilizada que le permite desplegar al ejército estadounidense en territorio nacional, lo que provocó acusaciones y preguntas por parte de los demócratas, que consideran que Trump planeaba militarizar las ciudades demócratas antes de las elecciones de mitad de mandato. Mire, francamente esa es una pregunta que solo el presidente puede responder, pero la ley de insurrección es una herramienta a disposición del presidente. Lo que avivó las protestas fue el fatal tiroteo de la semana pasada contra Rene Nicole Good por parte de un agente del ICE, seguido el miércoles por otro tiroteo que hirió a un hombre que se dice que estaba en Estados Unidos de forma irregular y acusado de resistirse al arresto. Videos publicados en internet como este, en el que se ve a agentes del ICE sacando a rastras a una mujer discapacitada de su coche el martes, a solo unas cuadras de donde murió Rene Good, han expuesto las tácticas de mano dura que emplea el ICE. Sacaron a rastras de un auto a una persona con discapacidad que iba al médico y la acosaron. El presidente está actuando de forma ilegal. Tiene a la agencia ICE actuando como su policía privada. Están llamando a las puertas de la gente, a las puertas de ciudadanos estadounidenses y les están quitando su libertad. A pesar de la sugerencia del presidente Trump de que los ataques contra agentes federales podrían ser una justificación para invocar la ley de insurrección, hasta el momento no se han presentado cargos federales alegando que los agentes hayan sido atacados o agredidos en Minnesota esta semana.
Una delegación bipartidista de legisladores estadounidenses se reunió con los líderes de Dinamarca y Groenlandia para asegurarles el apoyo del Congreso, a pesar de las amenazas del presidente Donald Trump de apoderarse de la isla ártica. Trump ha dicho que Groenlandia es vital para la seguridad de Estados Unidos y no ha descartado el uso de la fuerza para tomarla. En respuesta y vista la incursión en Venezuela, esta semana varias naciones europeas enviaron un pequeño número de personal militar a la isla a petición de Dinamarca. El enviado especial de Trump a Groenlandia, por otra parte, dijo que planeaba visitar el territorio danés en marzo y que creía que podría llegar a un acuerdo. Y en Francia, el gobierno de Sébastien Lecornu suspendió las negociaciones sobre el presupuesto francés con los otros partidos en el Parlamento. Una situación que abre la puerta a la posibilidad de aprobarlo mediante el polémico decreto 49.3, una movida que ya le ha costado el puesto a predecesores. Más temprano desde París, nuestra periodista Erika Olavarría nos ampliaba la noticia. El gobierno suspendió los debates hoy y del lunes, pues ya se cumplió el plazo de 70 días que tienen los diputados para ponerse de acuerdo en un texto y no lo han conseguido. Eso es lo que el gobierno, de lo que se está dando cuenta, ¿no? De que no se ha logrado ese texto de compromiso que quería el primer ministro, que recordemos había renunciado a aprobar por decreto o con el famoso artículo 49.3 el presupuesto de la nación, pero la ministra de Cuentas Públicas acusaba sobre todo a los extremos, a la Francia insumisa en la izquierda y a Agrupación Nacional en la derecha, de sabotear esta discusión con enmiendas y discusiones infinitas. Los mismos diputados de todos los colores y partidos políticos estaban diciendo que están cansados, que consideran que son siempre los mismos argumentos, los mismos discursos y que no llegan finalmente a un acuerdo. Así que esta noche Sébastien Lecornu va a dar un mensaje a la nación y allí debe definir cuál va a ser su método. Lo más probable es que se aplique o el 49.3, que es aprobar sin discusión parlamentaria. El gobierno, ¿no es cierto?, compromete la responsabilidad en ese proyecto de presupuesto. El gobierno decide, de hecho, cuál proyecto de presupuesto quiere, qué texto, si el que propuso inicialmente o alguno con las enmiendas que lograron los parlamentarios. Y la otra opción es la ordenanza. Eso nunca se ha aplicado en la Quinta República, que existe en Francia desde 1958. Es un poco lo mismo. Sin discusión parlamentaria, el gobierno también define el texto. La diferencia es que si tras utilizar esta herramienta el gobierno cae por una moción de censura, pues en el caso de la ordenanza el presupuesto se mantiene. Lo que está haciendo el gobierno hoy y el próximo lunes es buscar algún compromiso de algún partido para que no sea censurado, pues lo más probable es que vengan mociones de censura de los extremos, izquierda o de la extrema derecha. El gobierno ya ha contado con el apoyo del Partido Socialista y espera contar esta vez, al parecer. Sin embargo, los socialistas han dicho que si se aprueba por ordenanza, es decir, este método que decía yo que mantiene el proyecto de presupuesto y la ley de presupuesto aprobada, pues ellos no se sumarían a esta gestión. ¿Qué puede pasar? No sabemos, pero recordemos que esta semana Sébastien Lecornu superó 2 mociones de censura ya por el proyecto de acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que recordemos va a ser mañana probablemente firmado definitivamente después de 25 años, pues en ese momento él había pedido al Ministerio del Interior analizar la posibilidad de organizar elecciones legislativas anticipadas coincidiendo con las municipales de marzo. Así que vamos a ver qué pasa si Sébastien Lecornu cae después de aprobar de esta manera el presupuesto. El cantante español Julio Iglesias negó haber abusado de 2 exempleadas domésticas tras la publicación de una investigación periodística y una denuncia penal en su contra. En redes sociales, el artista calificó el tema de falso. Con profundo pesar respondo a las acusaciones realizadas por 2 personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Y los surcoreanos se mostraron divididos después de que un tribunal condenara al expresidente Yoon Suk-yeol a 5 años de prisión por su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024. Una sentencia para algunos demasiado leve. El Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró a Yoon culpable de movilizar al Servicio de Seguridad Presidencial para impedir que los investigadores ejecutaran una orden de arresto en su residencia. Este fallo constituye el primer veredicto en una serie de casos contra el exmandatario. En general, cuando veo las acciones del presidente Yoon, sinceramente creo que la sentencia fue demasiado indulgente.
Cuando la gente común ve esto, se pregunta cómo podría siquiera hablar de una insurrección en un sistema presidencial. Estuvo mal desde el principio y la orden de arresto fue errónea. Si quieres detener a un presidente, debes seguir procedimientos legales, pero esos procedimientos legales no se siguieron y todo cayó en manos de una pequeña camarilla. Esto será recordado en la historia. Es vergonzoso. Hasta aquí el informativo. Siga en France 24 y en France24.com. Buenos días.